Colección Siux 2026. Pala de los Burger, pala de estupa, 2X de Juan Lebrón. Vamos a ver qué tal. Bueno, empezamos toda esta nueva edición 2026 de Siux con el Electra Pro de estupa. Vamos allá. Bueno, de momento puede ser la ST más dura que he probado, ¿eh? El tacto se me está haciendo bastante seco. Gol. Tacto muy seco, ¿eh? Sensaciones fondo de pista esas. La verdad que no lo he comentado, pero la manejabilidad es una locura. ¡Ah! Es verdad que se mueve ágil donde quiero. Llego antes, pero el tacto es duro, ¿eh? Sensaciones del Electra Pro. No hemos probado todavía la que es la un puntito más dura. Esta, ya de primeras, me parece una pala bastante dura en comparación con la ST1, ST2, ST3. Yo creo que esta es la versión más dura de la pala sin ningún tipo de duda. Punto dulce, no lo veo tan amplio como en otras ocasiones. Me parece golpeando un poquito fuera de lo que es el centro, la zona esta que no tiene agujero. No va tan bien como las anteriores en sentido de que el punto dulce de las otras me parecía bastante amplio. El rugoso mantiene un rugoso arenoso, a ver si podemos enseñar la cámara, que se ve bastante pronunciado, eso lo ha mantenido. Y el estilo de manejabilidad bastante parecido, yo creo que al de la ST1. Es verdad que la ST2 y la ST3 se me hicieron no tan ligeras, por lo menos a mi parecer, como la ST1, el primer modelo. Y yo creo que esta sí que recupera un poco el tema de la agilidad que tenía esa primera pala que hizo Siux. Entonces, a mi modo de verlo, una pala muy manejable, por ahí yo creo que accesible para todos los públicos. En respecto a lo que es el tacto, me parece un tacto muy seco. Estamos hablando de un tacto bastante parecido quizás al de la Neuron. Es verdad que la Neuron se siente un poco más compacta, más rígida, pero esta yo la veo bastante seca. Para que os podáis hacer una idea en compartida con otra pala, sería así. Una pala fácil de manejar, accesible para todo el mundo. En cuanto al tacto, igual un poco más técnica, más restringida para jugadores un poco más avanzados. Pero bueno, lo que tenemos es una pala que, en comparación con el resto de STs de estupa, yo creo que va un puntito más dura y recupera la manejabilidad de la primera. Vale, bueno, vamos a probar ahora la Electra, edición limitada. Ahí vuelve otra vez con el rayito. La verdad que estéticamente me parece bastante chula. Ya os dejéis en comentarios si os gusta más esta o la normal. Buah. La verdad que las sensaciones son que, no diría que es un punto más dura, yo creo que es un escalón incluso más dura que la edición normal. Esta edición especial yo lo que veo es eso, es que la dureza es, bueno, yo se la recomiendo a gente bastante avanzada, ¿no? Que tenga una técnica pues bastante pulida para hacer los golpes, porque si no igual puede entrar ya un poco hasta la frustración. Es una pala tan técnica que yo se la recomendaría pues eso, nivel avanzado. Bueno, con el remate ya vemos que la salida de bola de esta no tiene nada que ver con la que hemos probado antes. Una pala que sí que rebotaba un poco más, a pesar de ser bastante dura. Esta ya os digo que muy dura. La verdad es que están nuevas, o sea, no sé cómo avanzar a la goma, igual pues vas jugando y con los meses se reblandece un poco. Pero yo lo que noto así de primeras, las sensaciones son que no sale muy despedida. Es una pala bastante dura, el que le gusta una pala dura aquí la tiene, bastante ligera, eso sí que me ha sorprendido bastante, tanto con esta como la normal, son palas que se mueven muy ágiles. Para todo lo que son gestos aéreos como el rulo, incluso pues voleas, reacciones rápidas, cambios de posición, yo creo que se parece una pala súper cómoda. El tema de la dureza ya es un punto que es bastante personal. Pues igual hay alguien que le gusta, hay jugadores que les gusta pues una pala un poco más blandita, que rebote más, jugadores que busquen una dureza más seca, un tacto que pues tengan que empujar ellos la bola. Esta, Fenix Pro, Leandros Burger,
Scooby-Doo. Un poquito, ¿no? Bueno, ya lo que estoy viendo, un tacto durito, este que está utilizando Siux con esta nueva edición de palas. Es cierto que no se me hace tan dura como igual la edición limitada de la de Stupa. También la forma diamante aquí en defensa se me hace un poco más difícil de mover que las redondas de Stupa. Pero bueno, como es ligera, tampoco pierdo mucha manejabilidad. Me está gustando un montón por arriba, Muy disfrutable. Es verdad que no es lo mismo que el año pasado, que rebotaba un montón la bola, pero lo comento en respecto a quizás las electras, el punto dulce un poco más amplio y sobre todo el tacto lo noto, al no ser tan seca a mí me ayuda un poquito más. Bueno, me reafirmo en el remate con lo que estaba comentando de no me parece igual de reactiva que los años anteriores, me parece que le han quitado reactividad, le han hecho una pala, yo creo que más competitiva a nivel alto, es decir, una pala que no va a rebotar tanto, igual cuando el ritmo de bola pues sea igual superior a un nivel intermedio, nivel de iniciación. No pierde del todo al 100% la reactividad, es una pala que igual con el remate plano me ha estado ayudando. Ahora, a nivel manejabilidad ya digo, es una pala que no falla en esto, ya lo viene cumpliendo con años anteriores. Forma diamante, fácil de mover. No os penséis que es la ML10 de Lamperti, no, en defensa pues cuesta un poco, pero no penaliza lo que penalizan quizás otras palas como la Metal Bond o quizá la de Juan Lebrón. Un poquito un tacto más duro que del año pasado, reactividad sí, pero tampoco muchísima, y un punto dulce que la verdad que a mí se me ha hecho bastante amplio, sobre todo cuando estaba en volea y es cuando más lo he podido notar. Bueno, vamos con la Pegasus este año, la lleva Chozas, pala mítica, vamos a ver qué tal. Me ha gustado bastante ese tacto por arriba, Siux lo que está haciendo este año es una cosa que está muy clara, y es que ha endurecido un poquito las palas y para mí les ha metido un poquito más de manejabilidad. No han sido nunca palas muy pesadas, palas que no se pudiesen mover con facilidad, pero yo creo que este año incluso hasta vuelan un poquito más. Ha ido loco, no había cogido bien la serie. Sensaciones con la pala. Vamos a poner un tacto intermedio tirando a duro, porque yo creo que la superficie de la pala sí que se me hace un poquito resistente a la bola, quiero decir, pego y no noto que rebote muchísimo, quizá como pues la Fénix del año pasado, por poner una similitud con Siux. Sí que noto que me da más rebote que las Electra y la Fénix que hemos probado de este año. También noto el punto dulce quizás un poquito más amplio, pero ya vengo repitiendo desde el principio el tema de que está muy claro lo que está haciendo Siux este año, que es endurecer las gomas de las caras de las palas. Yo lo que noto es eso, es que en general son palas más duras. Esta vamos a ponerla un punto por debajo de la Fénix. No me parece tampoco que sea más reactiva, es decir, me parece un poquito más blanda, pero no me parece muy reactiva. Y lo que sí que noto es una manejabilidad excelente en todo lo que es golpes de fondo, en las voleas, los cambios, está muy fácil manejar la pala. Y en el juego aéreo, aprovechando el mango largo, ahí sí que noto la palanca de la pala.
Entonces lo que veo yo aquí es una pala más accesible quizás al público general, una pala que a pesar de ser dura no es tan incontrolable. No es que la bola se quede tanto en la cara de la pala, sino que sí que ayuda un poquito más, pero ya como vengo repitiendo, toda la gama nueva de Sioux de este 2026 ha endurecido bastante las palas. Bueno, vamos con la Trilogy, palita de control, ¿vale? Para jugador de defensa, manejabilidad en ataque. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo ya digo, como todas me han parecido bastante ligeras, esta tiene que ser una pluma. Vamos a ver el control. Advirtiendo, pala de control muy manejable, punto dulce de momento bastante amplio, pero dura como todas las de la nueva gama de este año. Bueno, muy satisfecho en defensa con esta, vamos a verlo, pero aquí en ataque, pero punto dulce bastante amplio, un tacto duro que aún así hace que la bola rebote. Y ahora vamos a ver qué tal el rugoso aquí. Se mueve como una pluma. O sea, hay que poner tú. ¡Uah! Está poniendo a prueba mi reacción, Guido. Vale. Lo que noto con esta es un punto dulce bastante amplio, una dureza que me gusta porque no se me ha hecho tan seca como quizás la Selectra o la Phoenix. Una pala muy fácil de mover en defensa y luego que en ataque, mira, esto es lo que quería comentar a cámara. El tema del rugoso, esto sí que es un rugoso que se note bastante y es difícil que esto se pierda porque está muy pronunciado. Igual pues a lo largo del tiempo va perdiendo un poco de relieve, pero es un relieve que no se va a ir por completo, yo creo que nunca. Es un relieve que está bastante bien marcado. Buena pala de control, manejable arriba y bueno, una dureza que sí que es dura, pero no se queda tantísimo en la pala. A pesar de eso, son palas con las que hay que llevar los golpes, si no se queda. Vale, vamos ahora con la Diablo Pro de Tino Libac. ¡Oh! Vale, bueno, sensaciones con la pala, punto dulce bastante amplio, una pala que sí que me parece bastante dura, seca, no sé cómo avanzará la pala, igual con el tiempo, pues hablando un poco más, la sensación que he tenido es que se me ha hecho bastante dura, tenía que apretar yo todo, si no la pala no me ayuda. Eso, pues quizá un ritmo alto va a ayudar, jugadores muy técnicos que no quieren que la pala les rebote mucho también les va a gustar. Ahora que la estoy probando un poco por arriba, la verdad que lo que noto es que no es tan dura como pensaba en fondo de pista, Ahora que estoy empujando más la bola, pero ahí sí que la noto un poco más blanda. ¡Oh! Vamos otra. ¡Ay, vamos otra! A ver qué tal. Noto que es durita en el tacto cuando juego a ritmo bajo, cuando acelero o empujo un poco la bola y noto que la bola pasa más tiempo dentro. Una bola bastante chula, sobre todo en juego aéreo la está notando bastante cómoda, todo lo que es el cabeceo que igual ha penalizado un poco en defensa, sí que he notado un montón en ataque, sobre todo con los rulos que caía bastante rápido. Y el punto dulce, ya digo, bastante amplio, no se me ha hecho que tocase fuera y fuera diferente, todo, aunque tenga aquí esta zona que en teoría debería ser por donde puede estar el punto dulce, tocaba un poco fuera y no me penalizaba en absoluto. Y como vemos, un rugoso, una capita que ahora veremos luego en otra pala es más fácil de percibir. Esta es una capita como transparente que no llega a ser un rugoso arenoso, es una capa yo creo que bastante más compacta, no son simples puntitos, es como que va pegada a la cara y en los efectos la verdad que a mí me ha ido bien. Valkyria Pro de Sofía Araujo. Vamos a ver qué tal, a priori pala de control, ya sabemos que Sioux ha hecho las palas un poquito más duras este año y Sofía Araujo jugadora de potencia, vamos a ver qué tal. Oh. Bueno, así por lo pronto, pala súper manejable, tacto no tan duro en comparación, en comparación con todo lo nuevo de Sioux.
pala blandita, a pesar de que la superficie de la pala sigue siendo un poco dura, lo que es el tacto en general con la pala es fácil de manejar, rebota y acompaña un poco más la bola, que a diferencia del resto, ahí sí que nos está costando más el tema de que saliera la bola, no, habría que empujar mucho, con esta no hay que empujar tanto. Manejabilidad en fondo de pista excelente, se mueve como una pluma. Oh. Es verdad que se nota, no tan seca como el resto, que rebota un poco más la bola. Ya digo, no os penséis que es una pala que rebote muchísimo, pero en comparación con el resto de la colección sí que se nota que la pala pone un poquito más de su parte y yo no tengo que hacer tanta fuerza. Esta pala en esta edición me parece la pala ideal para recomendar jugadores de iniciación, jugadores intermedios, que quieren una pala fácil de manejar, que la pala les ayude un poco sin ser que sale un montón. Pero la veo una pala muy completa para ese tipo de jugadores de iniciación intermedio. Un punto dulce muy amplio, un rugoso no trabaja esta pala, un rugoso prácticamente imperceptible con un sombreado ahí de líneas. Lo que sí que noto es la manejabilidad de la pala, o sea, es prácticamente como llevar una pluma. Entonces, jugadores iniciación intermedio que busquen una pala que sea fácil de manejar con buen toque de bola, esta es su opción. Siux Astra Hybrid. Ya avanzo, probablemente la joya de la corona. Esto es algo recurrente, ¿no? Yo siempre, Guido, pues traemos aquí las palas de los jugadores, Sofía Araujo, Augsburger, traemos la de Stupa. Pala underdog total, nadie se espera que va a ser buena, estas siempre salen bien. Vamos a ver. Un guante desde la primera bola. Esta, a diferencia de toda la colección, es bastante rebotona. Es una pala que toco y la reactividad ya hace que la pala ponga de su parte y no tenga que salir yo tirando con toda mi fuerza. Es una pala que va a ser pues igual más difícil de controlar, pero que va a ayudar a los tiros. No es una pala tan precisa hasta que te acostumbres a ella, también porque por lo que estoy viendo es una pala fácil de manejar. Pero sí, la pala pone de su parte, no estoy poniendo yo tanto de la mía como con el resto de la colección. Punto dulce de momento enorme. No sé qué opináis de la estética, la verdad que se sale un poco de lo que es la línea de la colección. Dejad en comentarios qué os parece. A mí la verdad que me gusta, ya digo, sensaciones con la pala, un punto dulce bastante amplio, manejabilidad de la pala la verdad que muy correcta, y lo que digo, es una pala que a diferencia del resto, esta sí que es bastante más reactiva. Quiero que os fijéis, esta es la pala que vamos a comentar. Aquí sí que se nota que han metido como una capita, que no es un rugoso arenoso ni es un rugoso 3D, es directamente una capa, ya con un poquito de relieve. Y eso yo creo que sí que se va a notar bastante con el tema de efectos. Vamos a ver por arriba qué tal. ¡Oh! ¡Ay, perdona! Estoy increíble con el rulo, Esto es carne de que esta pala en 2 semanas no hay stock, ¡Bueno, la Astra! ¡Qué barbaridad! Me parece que la estamos intentando vender, pero os prometo que va de locos, Doble pared y vuelve. Vamos última, Guido, que mola. Ay, qué pena. Yo creo que no hace falta comentar esta, Isa. Yo creo que esta simplemente con el vídeo ya va bien. Vamos a comentar un poquito, por decir, por arriba. En cuanto al rulo, la verdad, súper cómodo. Tema efectos, ya digo, este tipo de rugoso que yo la verdad que no lo había visto antes, me parece que atrapa bastante la bola. No lo veo quizás tan eficiente como el arenoso de la Selectra, pero me parece que va a durar más en el tiempo. Entonces yo creo que es una opción bastante a tener en cuenta, ¿no? Como tipo de rugoso.
Luego, todo lo que es el tema de efectos, muy aprobado. Para el remate por 3 me ayuda un montón, y encima si sumamos eso a que la pala es un poco reactiva, el remate por 3 subía bastante, el remate plano también subía. Creo que es una pala muy completa, una dureza intermedia, alta. Tampoco os penséis que es muy dura, pero se me ha hecho bastante compacta. Entonces, en tiros pues, que me tiraba Guido en la volea, no notaba que la pala me flotase un montón. Una pala que, a diferencia de toda la colección, esta sí que rebota más, una pala un poco más reactiva, y es una pala que yo, la verdad, que le recomendaría casi a prácticamente cualquier jugador. Estos son un jugador de iniciación y yo creo que se puede hacer bastante bien. Un jugador intermedio también la puede disfrutar, y un jugador nivel avanzado yo creo que también le puede sacar rentabilidad, golpes aéreos y todo lo que es la manejabilidad en fondo de pista. La verdad que me ha encantado. Ya lo venía diciendo, ya es que le he tocado de spoiler un poco, me he tirado unos toques contra el cristal cuando hemos empezado, y ya lo digo, o sea, no me equivoco, es una pala que ya me ha gustado ahí al principio y lo confirmo ahora habiéndola probado al 100%.